A partir de este momento, en Radio Ornán Nandayure, información valiosa en temas de salud, problemática juvenil, crecimiento espiritual, historia, familia y mucho más en su programa Tertuleando con el invitado especial. Tertuleando con el invitado especial, a cargo de la pastora Rosario Garita. ¡Iniciamos! Hola, qué gusto encontrarnos nuevamente. Para nosotros es una felicidad. Hay gente que ya está conectada, ya tenemos visitas. Su presencia es muy importante. Cada programa que tiene Radio Ornán Nandayure, porque no podemos omitir el Nandayure, estamos en este pueblo tan hermoso y esta radio le pertenece a Nandayure. Su visita para nosotros es de suma importancia. Esta visita nos da valor, nos da ánimo para continuar tertuleando con el invitado especial. Y miren que aquí estamos hasta tomándonos Victorita agua, yo un té, porque ella no quiso tomar té, entonces está tomando agüita, pero la próxima vez les trajemos el cafecito y el té. Pero estamos tertuleando, conversando un ratito y bueno, son detalles que queremos conversar, y algo que usted debe tener bien claro es que Tertuleando con el invitado especial es un programa que glorifica el nombre de Dios. Este programa, lo que conversemos aquí, Triste Alegre, es un programa que glorifica el nombre de Dios. Ese es el detalle. Esto es lo importante, poner el nombre de Dios muy en alto, anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuántos no hemos estado en tinieblas, cuántos no hemos caminado tristes, cuántos no hemos caminado depresivos, pero Dios nos sacó de esas tinieblas y nos dio el gozo de la salvación. ¿Verdad, Victorita? ¿Qué te parece si nos saludas? Así es, doña Rosario, buenas tardes. Gracias por invitarme. Me siento muy honrada de estar en esta cabina que sí, con tanto esfuerzo y tanta ilusión usted preparó para el Señor, para glorificar el nombre de Dios. Para glorificar su nombre. Y esa es una gran verdad. Queremos solo glorificar el nombre de Dios. Yo muy contenta de estar con mi amiga. Yo no puedo decirle a ella mi hermana, mi compañera. Sí, es mi hermana, claro, y es compañera, pero es mi amiga. Es una amiga muy, que le tengo mucho cariño, muy apreciada para mí, y estoy feliz de estar con ella tertuleando en esta tarde. Quiero iniciar con la palabra del Señor, porque Radio Ornán nunca omite la palabra del Señor. Cualquier programa que nosotros tengamos, siempre va a estar la palabra de Dios presente. Entonces quiero ir al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 20 al 27. Vamos a leerlo. Dice así: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Recordemos que Marta y María eran hermanas. Marta, se había muerto su hermano Lázaro, y cuando mandaron a llamar a Jesús, cuando ella se da cuenta que Jesús viene de camino, ella corre a topar al maestro. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella estaba muy triste, ella estaba depresiva. Ella creía, si Jesús hubiera estado aquí, mi hermano no se muere. Ella no entendía la situación. Sigue diciendo: mas también sé, le dijo, ahora, que todo lo que pidas a Dios, le dice a Jesús, ¿verdad? Qué tremendo. Sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ya Marta había entendido que Jesús es intercesor, porque Él está intercediendo por nosotros en lugar de honor allá en el cielo. Pero desde que Jesús estaba en la tierra, era amigo de Marta, María y Lázaro. Ya Marta había entendido que Jesús era intercesor, porque vean qué tremendas palabras. Pero yo sé que si tú le pides a Dios, a tu padre, que sane a mi hermano, que lo resucite, pues tu padre lo va a hacer. Qué fe, ¿verdad? Tenía fe esta mujer. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección. Ya ella sabía que había una resurrección. Yo también lo sé. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús:
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ay, qué palabras que a mí me dan un aliento. Un día de estos vi una foto de unos buenos amigos, fueron mis alumnos, y sacaron la foto de su hijo que murió. Él sacó la foto. Le gusta sacar la foto del muchachito. Tenía como 12 años, vestido de esta vestimenta que se ponen para manejar la moto. Y entonces yo le puse: nuestra esperanza es que un día nos vamos a ver. Y él me dijo que gracias por esas palabras que le daban esperanza. Y yo le dije: esa es nuestra esperanza. Un día vamos a ver a nuestros seres queridos, ¿verdad? Claro que si caminamos rectamente con nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy importante. Entonces le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, porque nuestra esperanza, Victorita, es la vida eterna. Caminamos hacia esa patria celestial, dice Apocalipsis 21:22. Y esto es tan lindo porque cuando hablamos de un ser querido que se nos murió, que tengo que contarle que a mí no se me ha muerto 1, 2, 3, 4, se me han muerto varios seres queridos. Estoy acumulando este testimonio para la convocatoria que vamos a tener en enero, donde te voy a testificar de todo lo que he pasado y cómo Dios me ha ayudado a resolverlo. Pero esta es nuestra esperanza, que no moriremos, porque Dios nos da la vida eterna. Y le pregunta: ¿crees esto? ¿Crees esto? Y yo le pregunto a usted que está ahí conectado: ¿cree usted esto? ¿Cree usted que caminamos hacia la patria celestial? ¿Cree usted que tenemos una vida eterna? Jesús le preguntó a Marta, cuando Marta le estaba diciendo: lo que pidas al Padre, tu Padre te lo concede. Eres el niño mimado, eres el consentido. Vaya usted y dígale a su papá, y él le va a decir que sí. Algo así era lo que Marta le estaba diciendo. Le dijo Jesús: sí. Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Uy, qué hermoso. Bueno, aquí estamos Victoria y yo creyendo que Él es el Cristo, la resurrección y la vida, que el que llega al Padre en el nombre de Jesús tiene vida eterna, que nosotros por fe creemos que tenemos la vida eterna. Entonces, hoy vamos a tertuliar una vez más de un ser querido que partió. Ella ha tenido abuelitas que se fueron y eran muy amadas, y ha tenido procesos sumamente difíciles, como los he tenido yo, ¿verdad? Y como les cuento, no ha sido 1, 2, 3, 4, han sido muchos, ¿verdad? Y cada etapa de mi vida, yo siempre he dicho: de aquí me levanto, no me quiebro. De aquí me levanto, no me quiebro. Y recuerdo que una vez una señora oró por mí y me dijo: eres como una columna que te apalean pero no te quiebras. Wow, y cuando ella me dijo eso, pum, me derrumbé a llorar, porque yo, cierto, está diciendo la verdad. O sea, me han apaleado y no me he quebrado. Entonces aquí hay un tronco de mujer también que yo conozco, y como les digo, la amo, y es mi amiga, y nos reímos mucho juntas. Tenemos esa característica de reírnos mucho. Así es que, mi amada Victoria, vamos a empezar a tertuliar con unas preguntas que Dios nos ha puesto en el corazón que hagamos, y usted ponga mucha atención, porque lo que queremos de esto es que no es que vamos a entristecernos, ni vamos a entrar en depresión, ni vamos a ponernos melancólicas. No, es glorificar el nombre de Dios. Hay recuerdos que todavía duelen en nuestra vida y que van a traer tristeza, sí. Claro, hay momentos en que lloramos. Hay momentos en que lloro a mi esposo, hay momentos en que lloro a mis hijos, hay momentos en que lloro a mis hermanos, hay momentos en que lloro, claro. Pero nos levantamos con el poder y la autoridad que Cristo nos ha dado. Así es que de esto se trata este programa, ¿ok? Victorita, ¿a qué edad quedaste embarazada de tu niña que partió a la presencia de Dios? 17 años. Estábamos en ese momento pensando ya en casarnos. Me hice novia de mi esposo a los 15 años.
y ya teníamos planes de matrimonio, pero antes del matrimonio salí embarazada. Salió embarazada de la niña. Eras una niña también, Sí. ¿verdad? 17 años. 17. Sin embargo, dicen que la Virgen María andaba como en 15 años cuando ya estaba preparada para casarse con José. Imagínense ustedes. Se me ocurrió decir esto ahorita. 17 años, muy joven, ¿verdad? Muy joven. ¿Cómo se llamaba tu niña? María Cristina. Ay, qué lindo nombre. Sí. María Cristina. ¿Tiene algún significado? Bueno, investigando dice que la escogida, la amada de Dios, es el significado que tiene el nombre. Pero en realidad yo no lo escogí en aquel momento buscando un significado, ¿verdad? En ese momento habíamos perdido una prima por un cáncer en la cabeza que se llamaba María Cristina. Y la amábamos muchísimo, y a mí se me ocurrió ponerle el nombre a mi hija, en honor a ella, ¿verdad? Esas cosas que uno hace así, claro. Para recordarla. Ya. Esa fue el motivo por el que escogí el nombre María de ella. Cristina. Sí. Pero investigando significa... La elegida, la amada de Dios. Ay, wow, qué lindo. Sí. La elegida, la amada de Dios. Qué importante lo que significan los nombres, definitivamente. Sí. Aunque en el momento Victoria lo hizo por honor a la persona que había fallecido, pero qué lindo, porque tenía un significado muy hermoso. Estabas ilusionada con este embarazo, aunque yo me imagino que una muchacha cuando queda embarazada, siendo soltera, se asusta, ¿verdad? Sí. Tiene un susto, y cómo se lo digo a mi mamá, y cómo se lo digo a mi papá, y cómo voy a resolverlo, ¿verdad? Entonces hay un sustillo ahí, ¿verdad? Pero cuéntanos un poquito cómo fue cuando te diste cuenta y cómo transcurrió este embarazo. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, pasé esa etapa de susto. Mi mamá, una mujer muy esforzada, muy valiente, que yo en ese momento decía, ¿cómo le voy a decir yo esto a mi mamá? Como mamá no merece que yo le salga con esta noticia, ¿verdad? Mi hermana se acababa de casar. Y decirle a ella eso para mí fue un momento muy, muy difícil, y mi esposo, ya al darse cuenta que estaba embarazada, empezó a decirme, no, ya, y juntémonos. Y entonces ya nos decidimos a darle la noticia a mami, y ella lloró mucho. Ella lloró mucho porque ella, hasta el día de hoy, ella ama mucho a mi esposo, y ella se sintió defraudada, no por mí, sino por él, porque ella le había brindado mucha confianza, y él la defraudó, ¿verdad? Ella le reclamaba más a él que a mí. Y fue un momento muy difícil, pero ella dijo, tranquila, salimos adelante, pero yo no la quiero ver juntada. Usted tome la decisión. Estaban con todo listo para casarse. Qué importante. Si usted siente que ella merece que usted la honre casándose, se casa, y si no, me la deja quedita con la criaturita, y yo veré cómo me hago cargo. Esa fue la posición de mi mamá, ¿verdad? Y me defendió. Y a partir de ahí empezó a cuidarme, pero sí era esa angustia. Yo era muy inmadura para el paquete el que yo tenía, ¿verdad? De hecho, cuando mi hija nació, yo la veía y yo decía, es mía. Es mío, no es mío. Me parece un muñeco, me parece un juguete, esto no es real, ¿verdad? Y fue un momento, que de hecho después una prima salió embarazada, y yo decía, va a pasar por lo mismo que yo pasé, y ella lo tomó con una madurez. Y yo decía, qué raro, porque yo era tan inmadura y me asusté tanto. Porque honestamente yo le digo a doña Rosario que yo sentía que yo tenía como un muñequito ahí en el brazo, ¿verdad? Yo veía faulas con ella en brazos. O sea, yo todavía estaba en una etapa de verdad de que no me sentía capaz. Fue una maternidad precoz, ¿verdad? Y creo que ahí, de lo siguiente, creo que ahí también hubo mucha parte de ese sentimiento que yo tuve desde el principio. No me quiero adelantar, ¿verdad? Sí. En el guión. Claro. Bueno, qué interesante. 17 años, muy joven, Victoria. Y qué lindo cuando la familia, ¿verdad?, entiende, comprende y más bien muestra amor. Sí. Yo he recibido consejerías donde hay muchachas que tienen un novio, el novio les propone juntarse
y yo les digo, dígale a su novio que usted merece ser llevada al altar. Dígale a su novio que usted vale tanto, que merece que la lleven al altar. O usted cómo se siente, que usted no merece que la lleven al altar. Entonces, esas consejerías me gustan mucho porque, de hecho, tuve una muchacha que trabajaba en la casa y ella conoció a su novio y él le propuso que se juntaran, y entonces ella me pidió el consejo y yo le dije, y gracias a Dios salió de su casa y de la mía, porque tenía muchos años de trabajar conmigo, vestida de blanco. Y yo le decía, ve qué bonito, y bueno, hasta la fecha, ¿verdad? Ellos están casados, gracias a Dios. Victorita, entonces podemos decir que no fue deseada la niña, ¿verdad? Porque fue sorpresivo. Fue sorpresivo. Sí, fue sorpresivo. Sí. Eso fue no fue planeada, no para nada. O sea, fue un momento, como le digo, ya teníamos 2 años de noviazgo y ya nos empezamos a dar permisos, ¿verdad? Exacto. Y eso fue lo que sucedió. No fue pedida, no fue planeada. Y después de ahí, bueno, ya lo anunciaste, ya la abuela sabe que va a ser abuela y todo el asunto, de cómo transcurre el embarazo. O sea, ya después de ahí tuviste chineos, estabas asustada. Sí, durante el embarazo, bueno, ya después preparamos todo lo del matrimonio sin presión, porque no era por el embarazo que nos casábamos. Ajá. ¿Verdad? No existía esa presión porque ya se estaba planeando. Pero mi hija nació bien, ¿verdad? Durante ese tiempo todo fue muy... A partir del momento en que rompimos el miedo de decirle a mi mamá, yo no tuve ningún problema en que mami me rechazara, me juzgara, me dijera una grosería, nunca. Yo recibí el apoyo de ella inmediatamente. Lindo, qué bueno. En todo. Qué bueno, sí. Qué lindo. Qué lindo, porque tras de que hay un susto y que, ¿verdad? Y que haya algún maltrato en palabras, como ha sucedido. Mami, ¿verdad? Era muy brava. Ajá. Mami era muy brava, por eso yo tenía Ay, mucho mamá, miedo. ahí está mamá. Sí, yo le invité, de hecho que sí. Sí. Pero muy comprensiva. Claro. Muy comprensiva. Claro. Sí, yo también tuve una mamá muy estricta, pero también muy comprensiva. Cuando nace María Cristina, cuando ella nace enferma de una vez, ¿o qué fue lo que sucedió? No, cuéntanos esa historia, Victoria. Fue un embarazo normal, un nacimiento normal. Nació sana, completamente sana, un 15 de mayo de 1989. Y ella venía completamente bien. De hecho, fue un parto que yo decía, las mujeres son exageradas, porque yo decía que parir no era nada, porque fue un parto muy, 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 muy fácil para mí, ¿verdad? De ver. Fue un parto muy fácil y ella venía sanita, completamente sana. Venía sana. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ella enfermó a los 7 meses. Le dio un resfriado que se convirtió en una bronquitis, ¿verdad? Cuando ella empezó a estar afectadita, la internaron en el hospital, y estando ahí, yo le daba el pecho a ella. Ella tenía 7 meses y yo no soportaba la temperatura de ella, era muy alta, era una temperatura, y yo fui a la jefa de enfermeras y le dije, esto está pasando con mi hija, y yo la veo que ella está como temblando, y ya empezaba a temblar, ¿verdad? Y ella me dijo, eso es normal, la fiebre contrarresta el foco infeccioso que ella tiene. Y entonces yo le digo, yo no la veo normal. Y entonces yo insistí hasta que ella fue a ver a mi hija, y al momento que ella llegó a la camilla, a la cuna, mi hija empezó a convulsionar. Empezó a tener convulsiones muy fuertes, entonces sí, todo el personal corrió a atenderla, ¿verdad? Después nos dimos cuenta en el hospital de niños que a ella le pusieron una sobredosis de acetaminofén, y eso más bien le afectó, el que le bajaran la temperatura bruscamente le causó consecuencias muy graves. Hubo un traslado en avioneta para el hospital de niños. El piloto decía que solo podía ir mi esposo y me iban a dejar a mí ahí. Yo salía de un lugar que está ahí por donde está esa clínica Montelacruz, en la parte de atrás. Ahí hay un aeropuerto. La Universidad Nacional. Allá hay un aeropuerto. Sí. Y la ambulancia sí me llevó, pero cuando yo llegué ahí decía, no, pero es que ella no puede ir. Y al final accedieron a que yo me fuera, ¿verdad? Y yo iba en aquella avioneta.
Esa fue la primera etapa, doña Rosario, porque fueron 3 años. Fueron 3 años después de esa crisis que le dio a ella. Y bueno, nos fuimos en avioneta, ella convulsionó mucho en el camino y yo en el camino yo decía, si mi hija muere y deja de respirar aquí, yo me tiro al vacío. Wow. Era el pensamiento, el pensamiento que yo llevaba era, si ella muere, abro y suicidio. Me tiro. Y me tiro. Ese era el pensamiento que yo llevaba en todo el camino. Llegamos allá y estaban los paramédicos esperándola. Nosotros íbamos sin ropa, sin dinero. Era algo que jamás esperábamos, ¿verdad? Una familia de allá, prima de mi mamá, nos acogió. Ahí estaba, la muchacha venía mucho a mi casa, toda la familia venía mucho a mi casa. Y ellos estaban esperándonos allá y nos dieron alojamiento. Colocaron a mi esposo a trabajar en construcción, porque ella estuvo un mes internada. Pasamos Navidad, Año Nuevo, todo ese tiempo allá, ¿verdad? Eso le sucedió a ella un día después de que yo cumplí mis 18 años. Y pasamos por todo ese proceso, pero yo todavía no entendía lo que estaba pasando. O sea, yo creía que mi hija estaba como en un coma inducido, que ella iba a despertar, que ella iba a reaccionar. O sea, yo llegué a un momento en que llevaba una bolsa de juguetes y el pediatra que estaba con ella me dice, señora, que ahora le dicen mamá y tratan con amor a las mujeres, pero en esa época era una época muy cruel. Muy cruel. Y el médico se me acercó y me dice, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué le trae esos juguetes a la niña? Digo, porque ella en algún momento va a despertar. Le digo, y me dice, ¿cómo? ¿Nadie ha hablado con usted? Y le digo, ¿por qué? ¿De qué tienen que hablar? Y me dice, venga, y me metió en una oficina ahí, ¿verdad? Con mi esposo. No sé por qué ese día estaba él, porque siempre iba yo sola a verla y él estaba trabajando, pero ese día andábamos juntos. Y me dice, venga, hoy tengo que contarle algo. Nadie ha hablado con usted. Y le digo yo, no, ¿qué me tienen que decir? Y me dice, las convulsiones de su hija fueron muy severas y su hija va a quedar como un vegetal. Olvídese de que ella va a volver a agarrar el pecho, de que ella va a volver a jugar, de que ella va a volver. Le va bien si sale viva de aquí. Eso para mí fue, yo quedé en shock. Claro. Y siempre me daba el instinto a querer terminar con mi vida. Siempre que me daban una noticia de esas, yo sentía que no la resistía. Y yo estábamos en el 3er, 4 piso, no sé, a ella la tenían en cuidados intensivos. Y yo fui así al precipicio y yo decía, yo termino con mi vida aquí porque yo no puedo soportar esto. O sea, yo no sé cómo lidiar con esto, ¿verdad? Y yo veía así al vacío y uno es temeroso a Dios. Sí. Y en ese momento eso me hacía retroceder. Eso me hacía retroceder, pero el pensar en Dios te hacía retroceder. El pensar, el decir, yo no puedo hacer esto, o sea, ofendo a Dios. Con solo pensarlo, ofendo a Dios. Mi mamá siempre nos educó, nos inculcó la fe cristiana y entonces yo retrocedía, pero tuve muchos intentos, muchos pensamientos que me llevaban a eso. Eso fue en la primera etapa, porque ella tuvo 2 etapas. Okay. Pasamos un proceso que durante esa época, bueno, ella salió ya como un vegetal, como el médico lo dijo. Tuvo logros, le hacíamos terapias y ella avanzó un poco. No como el médico decía, ¿verdad? Ella sí llegó a alimentarse por sí misma, que era algo que él decía que ella quedaba alimentada por sondas. Y vimos avances, nos vinimos nuevamente para Guanacaste. Se enferma la segunda vez y entonces ya mi abuela paterna me dice, no, yo le voy a pagar un médico aquí, vénganse para acá. Ya planificamos un viaje y nos fuimos para allá. Estuvimos viviendo un tiempo allá, la estuvieron tratando, ¿verdad? Allá de San José. En Grecia. En Grecia. En Grecia salgo embarazada de Oscar. En ese tiempo salgo embarazada de Oscar. Eran 2 bebés. 2 bebés. Eran 2 bebés. Cuando Oscar empezó por lo menos a gatear, él se la jugaba solo porque yo tenía que dedicarle más tiempo a mi hija que a él, ¿verdad? Entonces fue esa etapa, fue un proceso muy largo. 3 años. 3 años de enfermedad. 3 años de ir y venir, de que mi esposo tenía un trabajo y teníamos que movilizarnos. Y ya cuando ella partió con el Señor, que fue a los 3 añitos,
Fue otra etapa, otro sufrimiento. Oscar estaba pequeño, solo mi esposo se pudo ir con ella para el hospital. Sí. Yo tuve que dejarlos irse solos. O sea, yo no estuve con ella en el momento en que ella partió. El que estuvo fue mi esposo. Sí. Vamos a hacer aquí una pausa. Victorita va a hacer una pausa porque yo quiero primero reflexionar. Usted que está ahí conectado, tal vez algunos se conectan porque ay, el testimonio tremendo y seguro vamos a llorar todos y tal vez para escuchar, o usted se conecta porque usted tiene algo que contar. Pero hoy día el que no tiene que contar, quiero decirle que la vida cambia de un momento a otro. Yo puedo entender muy bien a mi amada amiga porque yo pasé eso. Yo pasé eso de ir y venir al hospital, de ir y venir y trasladarme, de venir aquí y luego regresar, de todo eso. Como les digo, tengo reservado mi testimonio para la convocatoria de enero, que estamos haciendo una convocatoria de todos estos pasajes de la vida donde hemos pasado situaciones difíciles, pero la vida, amigos que están allí conectados detrás de esta cámara, la vida cambia de un momento a otro. Una niña que nace sana, una niña que nace bien, la ilusión de sus papás, ya tenían una hija, empezando ellos con su hogar, ya venía esa niña bella, María Cristina, y sucedió algo que le puede suceder a cualquiera, una gripe, un resfriado, y se va complicando. La vida cambia. Por eso qué hermoso es caminar tomados de la mano del Señor. Tomados de la mano del Señor, no soltarnos nunca de ahí. Hoy estamos aquí y estamos gozando de esto tan bonito que estamos viviendo en esta cabina de radio, en nuestra iglesia Oasis de Esperanza, Nanda Yure Jicaral. Estamos aquí y podemos ir a una fiesta, a un té, y gozamos, pero déjeme decirle que por nuestras experiencias, por lo que hemos pasado, la vida cambia de un minuto a otro. Y por eso queremos contar estas historias, porque cómo nos ayuda Dios a resolverlo. Ella pensaba en el suicidio. Vean el ataque del enemigo, porque el enemigo se aprovecha de la tristeza, del dolor. Cuando hay dolor, cuando hay tristeza, va el dardo de fuego. Ahí va. Suicídese, mátese. Usted no esperaba esto, usted creía que iba a ser feliz con su esposo toda la vida, tenía el apoyo de su familia, le estaban brindando ese apoyo, usted estaba feliz, pero viene algo que no esperábamos, viene lo inesperado, viene el de repente, de un momento a otro. Pero cuando viene Dios, cuando viene el Señor, que ya pronto Victorita nos va a contar cómo fue esto, cómo se ve afectada esta familia. Vamos a escuchar este canto. Y después de este canto de alabar y adorar a Dios, vamos a seguir con esta tertulia. Así es que no te vayas, adora a Dios y alaba a Dios con este canto porque continuamos. Te adoramos. Como la lluvia se derrama. Sí, Señor, tu lluvia. La montaña hacia el mar. He derramado hoy mi vida buscándote con ansias, aquel que ama mi alma sobre alas de paloma. Ve y
tienes compasión. He de correr hacia tus brazos y refugiarme en tu regazo. Recibe hoy mi canto sobre alas de paloma, sobre alas de Pero bueno. Volvemos a seguir tertuleando con medio de lágrimas, de risas, pero aquí Dios nos sostiene y nos fortalece. ¿Cómo cambia la vida de un momento a otro? ¿Cómo tal vez de algo sencillo, de un resfriado, de una infección en las glándulas, algo que podemos decir, la llevo y lo voy a traer bien, la voy a traer bien porque es algo sencillo, pero resulta que a veces las cosas se complican y cuando la vida cambia de esta forma y las situaciones se complican, entramos en las aflicciones que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces sabemos que si estamos pasando estas aflicciones, Jesús está con nosotros y Jesús está caminando con nosotros, aunque a veces la tristeza no nos deja ver, como le pasó a María Magdalena, que ella llegó a la tumba triste, llorando, y por estar tan triste y por estar llorando no veía que Jesús había resucitado y que Jesús estaba ahí en el jardín, hasta que Jesús le habla. Y hay un momento en que Jesús nos habla. Entonces yo le pregunto a Victoria en este momento: Victoria, ¿cómo se vio afectada tu familia, tus hijos, tu esposo? Porque no solo la mamá se ve afectada, hay un esposo. Cuando mi esposo y yo atravesamos lo de nuestra hija también, ¿verdad? Los dos, mi esposo tenía que irse a trabajar, no podía estar conmigo. ¿Cómo nos vemos tan afectados? Mi hija mayor, yo tenía que dejarla con mi mamá, a veces hasta con otras personas, y qué sufrimiento, ¿verdad? Que les puede pasar cualquier cosa. Entonces, ¿cómo se ve afectada la familia, tus hijos, tu esposo?
Y luego nos cuentas si tenías culpa, te sentías culpa de esto que había sucedido. Cuéntanos, Victoria. Sí, bueno, como le mencionaba anteriormente, ¿verdad? Fue muy reciente, recién casados, muy pequeñita ella, ¿verdad? Estábamos solo nosotros dos, pero en ese lapso, en ese proceso salgo embarazada de Oscar. Era atender 2 bebés, ¿verdad? Sí. Porque mi hija con la condición y Oscar, empezando a dar sus primeros pasos, ¿verdad? Es algo impresionante. Yo hacía un recorrido, ¿verdad? Y yo recuerdo a Oscar pendiente de la niña, de sostenerle el chupón, se le acurrucaba a la par. Oscar caminó a los 9 meses empujando una silla porque nunca le tuve andadera ni coche, era una pobreza extrema, ¿verdad? Y Osquita le empujaba una silla para caminar. Él se empezaba a movilizar así, caminó como a los 9 meses, pero no habló hasta que mi hija murió. Mis cuñados, algunas personas, algunos vecinos me decían, ay, chiquito es mudo, porque él todo lo hacía por señas. A los 2 años, él empezó a hablar. Yo vivía bajo mucho miedo de que a él le pasara algo, y casi que siempre lo quería tener como encaramado en la cama, no lo dejaba disfrutar su niñez, ¿verdad? Como acostado en la cama, como viendo tele, y cuando él se dormía yo era la mujer más feliz del mundo porque dormido no me le iba a pasar nada. Exacto, entonces fue un trauma muy grande, ¿verdad? Claro. El que más lo sufrió fue él, de yo quitarle esa libertad de niño, y en medio de todo eso también de él lo agredía, ¿verdad? Porque lo nalgueaba fuerte para mantenerlo lo más cerca que yo pudiera, ¿verdad? Era algo un impulso muy grande. Todavía la niña está, ¿verdad? No ha partido con el Señor, pero pasamos ese proceso de sufrimiento de la enfermedad, de amargura, de culpa, de que hay algo que quiero contarle. En todo el barrio, en esos barrios pequeñitos, se corrió la voz de que la niña se había enfermado porque la habíamos llevado a la playa. Eso se corrió hasta en San Pablo. Yo vivía en Puerto Til y eso se extendió por todos los barrios vecinos, y la primera pregunta que a mí me hacían cuando me veían con mi hija en brazos era, ¿y es cierto que se le enfermó porque la llevó a la playa? Qué tremendo. Eso era un puñal para mi corazón. Claro. Yo no lo entendía en ese momento, pero tiempo más tarde yo me di cuenta, ¿verdad? Que eso me causaba mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha amargura. Ya yo no quería salir. Y todavía estábamos con el proceso de enfermedad de la niña. O sea, todavía estábamos en ese proceso de que ella le daba constantemente, le daba la bronquitis. Era como un pollito. Ella, si le cambiábamos la leche, le daba infecciones. En medio de aquella pobreza, imagínese usted tener que tener ese control, y fue mucho sufrimiento. Y cuando mi hija muere, como le decía anteriormente, siempre estaba ese deseo de morir. Teniéndola a ella, y ya cuando ella no estaba, era otra vez, ¿verdad? Ese deseo de ya no existir, de perder la ilusión de vivir. Y yo me encerraba. Y como le contaba antes del programa, hacía todo un ritual para agredirme emocionalmente. Yo acostumbré a mantener una mata sembrada en el patio de mi casa, que fueron las flores que los niños le llevaron el día que ella murió. Y yo agarraba aquellas flores para lastimarme, para llorar a la fuerza. O sea, yo tenía que llorar para sentir que me estaba liberando de la culpa, de la amargura, del dolor. O sea, yo tenía que llorar, quería llorar, pero nunca quería hacerlo en público, porque la gente me había lastimado tanto que en el funeral de mi hija yo me cerré y no lloré. O sea, cuando yo venía un momento de dolor, yo me desmayaba, pero no lloraba. Yo caminé desde Puerto Til hasta Puerto San Pablo porque mi esposo tuvo la decisión de que depositáramos los restos de mi hija en Puerto San Pablo, y yo llegué hasta aborrecer esos 2 lugares. Yo no quería acercarme a esos lugares, pero ni a ver a mi suegra. O
sea, yo no quería volver ahí. Era el lugar de máximo dolor para mí. Y donde más las personas, yo no juzgo ni digo que lo hacían con mala intención, jamás, ¿verdad? O sea, son esas imprudencias que cualquiera de nosotros comete. Uh-huh. Cualquiera de nosotros llega a un accidente y le dice, ¿para qué le compraste moto? Sí. Entonces le está diciendo, se mató porque le compraste moto. O sea, no es un mensaje directo tener la culpa. No me decían, porque la llevaste a la playa. Algunos sí, pero otros, es cierto que se enfermó por un viaje a la playa. Entonces yo decía, o sea, dentro de todo el proceso que yo pasé de decir que yo no era una buena mamá, que yo no calificaba a doña Rosario, yo decía, no, esto me pasó porque yo nunca califiqué como mamá. Dios se equivocó, a mí no me tenía que haber dado hijos, ¿verdad? Y eso era un dolor profundo, una amargura, una tristeza. Y también cuando ella murió, llegó un momento en el que yo tuve un espacio de libertinaje también, ¿verdad? Nos separamos y fue caótico. Sí. Fue un caos, fue un momento de mucho dolor. Nos afectó montones familiarmente, como le decía, todos lo sufrimos, pero yo siempre pienso que el que más lo sufrió fue Oscar. Gravin dice que cuando él llegó a la familia ya todo era un paraíso, porque a Gravin le gusta mucho sonsacarme, preguntarme, ¿verdad? Él es historiador, está estudiando historia. Sí. Y a él le gusta mucho. Él siempre me dice, mami, con todo lo que a usted le ha pasado en esta vida, usted tiene para escribir un libro. Claro. Eso él lo dice así. Él me dice, mami, eso es una sobreviviente. Y glorificamos al Señor. Amén. Glorificamos al Señor porque Amén. Él nos rescató. Amén. ¿Cómo nos enseñan estos programas? Yo le contaba a Victoria detrás de cámaras que siempre había tenido la ilusión de tener un programa así, tertuleando. No le había puesto nombre, no había venido un nombre a mi mente. Y ya luego vino tertuleando con el invitado especial, porque todos mis invitados son muy especiales para mí. He traído buenos amigos, buenas amigas a este programa y están por venir otros buenos amigos, que todavía no puedo decir nombres, pero están por venir buenos amigos. ¿Cómo nos enseña a ser prudentes para hablar? ¿Cómo nos enseña? ¿Cómo nos enseña a darle valor, digámoslo así, al sufrimiento del otro? A ser comprensivos, a tener sabiduría, a pedirle a Dios sabiduría y saber hablar, saber preguntar, saber acompañar muchas veces en silencio, pero estar ahí en el silencio, aunque sea calladito, pero estar ahí. A veces es más sabio callar que hablar. ¿Cómo nos enseña este programa? Estoy escuchando a mi amiga y yo estoy pensando, ¿cómo nos está enseñando ese programa? ¿Cómo tenemos que ser prudentes ante cualquier situación para hacer una pregunta, para hacer un comentario? O simplemente un abrazo nos alivia, nos dice mucho el amor y el cariño que una persona nos puede tener con un abrazo. Qué hermoso, estoy muy contenta de tener este programa. Como les digo, bueno, ya lloré y ya estoy llorando aquí disimuladamente, ¿verdad? Porque lo que ella está viviendo no es nuevo para mí. Ya yo pasé por todo eso, ¿verdad? Y entonces viene a mi mente muchos recuerdos también, pero estamos glorificando el nombre de Dios, porque con Dios aquí estamos levantadas las dos nos reímos, las dos gozamos, nos encontramos aquí, a veces salimos a tomar un café, hemos paseado a la playa las dos juntas, solitas, nos hemos ido y hemos vivido la vida con Dios, porque estas etapas difíciles las superamos solo con Dios. Yo le contaba a Victoria que alguien me dijo, alguien orando por mí que ni me conocía, creo que no me conocía, esa persona me dijo, usted es una columna se apalea y no se quiebra. La pueden apalear, pero no se quiebra. Y qué lindo es, somos columnas, pero de Cristo, porque nada es por nosotros. No somos nada sin Él. El Señor lo dijo en San Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Así es que sin Él no somos nada. Vamos a continuar, Victoria, ¿crees que ya lo superaron? ¿Crees que ya todo está superado? ¿O alguno todavía tiene algo, algún trauma,
algo que todavía le falta sanar, entregar al Señor, o crees que ya todo está superado? Bueno, creo que al 100% es difícil, ¿verdad? Porque el que empezó la buena obra en nosotros la va perfeccionando cada día. Así es. Y hay muchas cosas que ahí se van quedando y que uno tal vez no las atendió en su momento, ¿verdad? Porque sí sé que el Señor me liberó de la culpa. Ay, gloria a Dios. Sí sé que el Señor me liberó de la amargura. Sí sé que el Señor hizo grandes cambios en mi vida, ¿verdad? Pero también sé que deja secuelas. Hay consecuencias de un sufrimiento tan grande, ¿verdad? Y como le decía detrás de cámaras, creo que el más perjudicado fue Oscar. Sí. Yo siempre lo analizo, lo veo y yo digo, sí, él le tocó sufrir, sí, muchas cosas. Yo hoy que estaba preparándome, yo decía, según yo, él no sabía algunas cosas y recientemente él me hizo un comentario de que él sí sabía por lo que yo estaba pasando. Qué tremendo. ¿Verdad? Sí. Él sí sabía que la mamá en algún momento había atentado contra su vida. Él sí sabía que cuando me daban esas crisis, yo me desaparecía y la familia se preocupaba. Él sí sabía. Y con una, en su niñez, ¿verdad? Un niño manejando toda esa información. Sí. Un niño pasando por todo eso. Yo hoy decía, ¿dónde estaba Oscar cuando fuimos al cementerio? O sea, mi familia siempre estuvo conmigo. Yo sé, claro, que lo estaban cuidando. Claro. O sea, yo sé que él estaba, pero yo digo, trato de buscarlo. Ajá. ¿Dónde estaba él en ese momento? Claro. Obviamente con mi familia, obviamente con mi mamá, claro, con mi hermana, mis primas, todos los que me rodearon en ese momento. Yo sé que sí, pero yo no recuerdo que yo sacara el tiempo para ver dónde estaba él en ese momento, porque me hundí, sí, en ese momento en el dolor, ¿verdad? Y hoy justamente pensaba en eso, que ya tendríamos que preguntarle a él. Sí, claro. Porque sí me sorprendió mucho cuando él me dijo así. Según yo, él no captaba todo lo que estaba alrededor. Y recientemente él me dijo, no, mami, yo sé que usted sufrió eso. Yo sé que usted pasó por eso, ¿verdad? Y yo me quedé impresionada. Claro, imagínense, la tristeza, el dolor la estaba llevando al suicidio, a desubicarse, a tomar decisiones no correctas, la tristeza, ¿verdad? El dolor causa eso. Y hay un niño que está captando todo el ambiente, llegó en el momento que había un sufrimiento, una tristeza, él llegó en el momento donde había que ponerle mucha atención a una niña, que era niña, ¿verdad? Y que estaba con una condición. Y Osquitar llega en ese momento a captar todo el sufrimiento, el dolor, la tristeza y a percibir que su mamá tenía malas intenciones con su vida, atentados con su vida. Y bueno, ni se diga el esposo, ¿verdad? Que podemos tener un programa con Oscar y con Juan Pedro, porque también ellos atraviesan estas etapas tan difíciles y también ellos tienen sus pensamientos, también tienen su dolor, uh-huh, también ellos tienen que tomar decisiones. Así es que, como les digo, pues llora uno y más cuando yo he pasado, ¿verdad? Lo igual ha parecido, dice nuestro hermano José Vallejos. ¿Qué hizo Dios? Llega el momento de la participación de Dios. Llegamos a este momento donde Dios interviene. Porque déjeme decirle que Dios siempre interviene. Cuando nosotros le damos cabida en medio del sufrimiento y del dolor, Dios interviene. Entonces, qué lindo es también, repito el versículo que me gusta tanto y me ministra, anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. A veces interpretamos que tinieblas es solo pecado. No, ¿verdad? Tinieblas es estar sumergida en ese sufrimiento, uh-huh, que yo no quise que viniera a mi vida, pero vino. Yo no lo busqué, pero hubo un de repente y vino. Y si quieres darnos un testimonio, te invitamos a que también escribas el testimonio.
Si quieres testificar de esas virtudes de Dios que te sacó de las tinieblas a su luz admirable, estamos abiertos en Tertuleando con el invitado especial para que también vengas y testifiques. Victorita, te escuchamos. El de repente de Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos rescató a la familia completa. ¿Cómo fue que pasó? Bueno, llegamos al Señor, ¿verdad? Nos convertimos. Aunque yo conocía al Señor mucho tiempo antes, ya yo empiezo a buscar del Señor y mis hijos empiezan a tener contacto con los GALES, la red de jóvenes. Y mis hijos empiezan a enamorarse de la red de jóvenes. Y aunque yo me estaba congregando en otra iglesia, ellos empiezan a querer participar de un encuentro. Y mi esposo también. Interesante. Y en medio de ya estamos en el Señor, pero no se ha dado, doña Rosario, esa sanidad interior. Ya estamos en el Señor. Claro. Pero falta esa sanidad interior. Y todo empezó en los encuentros. Primero fueron mi esposo y Oscar. Venían contando maravillas y Oscar me decía, usted tiene que ir, usted tiene que ir, usted tiene que ir, ¿verdad? Esperé un año y en los encuentros fue donde yo pude recibir esa liberación de la culpa, de la raíz de amargura, Claro. de todas esas cosas donde el Espíritu Santo metió la pala en lo más profundo, donde yo no le dejaba entrar a nadie, porque yo no le daba permiso a nadie que entrara ahí. Sí. Era lo más profundo, lo más secreto que yo tenía, y aunque los que estaban alrededor sabían muchas cosas, había muchas cosas que estaban muy a lo interno, y ahí el Espíritu Santo metió la pala Metió en esas cavernas oscuras que dice la pastora. y sacó. Ay, saca, Y claro. sacó y hoy podemos glorificar al Señor. No de que lo hemos alcanzado todo, como le decía anteriormente, Por supuesto. ¿verdad? Que somos un proceso, Sí. estamos en el proceso, Sí. pero sí de lograr identificar, ok, yo camino con esta culpa, ok, yo camino con esto, con esta raíz de amargura, y a Dios no le agrada. Ayúdame, Espíritu Santo. ¿Cómo lo hago? Amén. Enséñame. Amén. ¿Cómo me deshago de esta raíz de amargura? Ay. Es esa profundidad Sí. que nuestra alma clama a gritos, nos está pidiendo. Si usted que nos está viendo, si usted que se conectó siente que todavía hay un vacío en su ser interior, pídale al Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, usted le da el permiso y Él lo empieza a limpiar a uno. Amén. Pero uno tiene que darle el acceso para que Él lo haga. Bueno, me gusta tanto esto que Victoria está explicando porque es un gran testimonio. Yo sé que hay gente que no dice, no creo en los encuentros, y a mí no me hablen de encuentros. Uno se encuentra con Dios en cualquier parte. Déjeme decirle algo muy importante que usted debe de saber. Dios nos hizo en sociedad, Dios nos hizo para que nos ayudemos unos a otros. Dios capacita hombres santos, dice la palabra, siervos, para que nos ayudemos los unos a los otros. Y yo le decía a una de las personas que me dijo, yo no creo en encuentros, yo le dije, no crean en encuentros, crea en Cristo, pero crea en lo que Cristo hace en un encuentro, porque estos ojos que son muy pequeños han visto gente restaurarse, gente liberarse, gente ser sana, gente ser libre y gente ahora ser sierva. Sí. Porque fue a una reunión, a una convocatoria donde ya habían personas que habían pasado por procesos difíciles y podían testificar lo que Dios había hecho en su vida, y el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que es nuestro guía, nuestro intercesor aquí en la tierra, porque lo dice Romanos 8:26, y viene y hace la obra redentora y milagrosa en nuestra alma. Claro, es que un encuentro es irse a encontrar cara a cara con el que todo lo puede, con el gran yo soy, con el sanador, con el libertador, con el consolador. Eso es lo que hace el Espíritu Santo y hace nuestro Señor Jesucristo a través de su sacrificio. Miren lo que hizo con esta señora. En un encuentro, Dios me reveló la ira reprimida que yo tenía.
Yo no me he dado cuenta que yo tenía una ira reprimida, que estaba terminando con mi matrimonio, que estaba agrediendo a mis hijos, porque tenía una ira reprimida desde mi niñez. Y viene Dios y ¡pum!, quita la venda de mis ojos en un encuentro. Me arranca esa venda y me dice: tienes una ira reprimida que hoy tienes que dejar aquí. Yo no sabía. Entonces, qué lindo eso que has dicho, Victoria. En un encuentro el Señor arranca la culpa de que porque fuiste a la playa, supuestamente, ¿verdad? Porque no pasó así. Claro que sí, yo lo entendí muy bien. Pero porque fuiste a la playa, porque hiciste esto, porque hiciste aquello, la niña se enfermó y se murió, ¿verdad? Entonces, esa culpa el Señor se la lleva totalmente. ¿Crees, Victoria, para ya ir terminando, nos quedan 5 minutos, que ya en este momento, ahora sí, yo sé que ya explicaste, somos un producto no terminado. El apóstol Pablo lo dijo clarito, no que ya lo haya alcanzado, prosigo a la meta. Seguimos caminando porque nos espera un premio, ¿verdad? Que dice el apóstol Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, ¿verdad? Entonces, somos un producto no terminado, claro, tenemos debilidades, ahí todavía vienen situaciones a nuestra vida, seguimos superando, pero lo hermoso es ahora tomados de la mano del Señor. Pero tu familia ya cuando conversan de la situación en algunos momentos, o ya no se volvieron a acordar. ¿Cómo está ahora en este momento, en el presente? Sí, claro, sí la recordamos. Ajá. Siempre. Yo duré mucho tiempo que no visitaba esos lugares, como le decía, pero ya ahora yo voy con libertad. Igual, siempre la recordamos con mucho cariño. Siempre hablamos de aquella etapa como un proceso del cual salimos victoriosos, en el cual vimos la mano de Dios. En medio de todo el caos, siempre veíamos la mano de Dios, siempre. Cuando mi hija murió en el hospital de niños, que solo mi esposo estaba allá, nosotros no teníamos una peseta para movilizarnos ni para nada. Y un desconocido, doña Rosario, llegó y le dijo a mi esposo: tome, vaya, cómprele la ropa, la caja y cuente con mi carro porque yo se la voy a ir a dejar a Guanacaste. Una persona que hasta al día de hoy fue un buen samaritano, que no sabemos, no podemos ni siquiera darle las gracias porque no sabemos quién era. Era el jefe de un amigo de mi esposo y él le contó la situación y él dijo: no, cuenten conmigo, tranquilos, yo los voy a dejar. Y eso es lo que resaltamos en la familia, que siempre vimos la mano de Dios. Siempre vimos la mano de Dios. En medio de todas estas situaciones, mi papá se acercó muchísimo a mí en ese momento, un padre que había sido muy ausente. Él estuvo presente en el proceso de la enfermedad de mi hija, ayudándonos económicamente, ¿verdad? Dios también lo unió a nosotros en ese momento. Entonces, los recuerdos que tenemos ahorita, como yo le decía a usted, o sea, yo sí hay ciertos 15 de mayo que me echo mi lloradita y lo hago con libertad. Ya no lo hago castigándome, acusándome, sino que a veces pienso, ¿cómo sería, verdad? Sí. Por ejemplo, cuando mi sobrina mayor cumplió 15 años, yo no lo sentí tanto. Pero cuando ya la siguiente, yo la veo vestida hermosa, yo decía: nunca vi a mi hija con un traje de 15 años. Sí. ¿Verdad? Dios me ha dado hijas aquí en la casa. Claro. Hay muchas muchachas que me aman y me demuestran ese amor y hasta me dicen: es que usted es como mi mamá. Mami Toyi. Y eso ha sido un regalo de Dios. Claro. Y mis hijos valoran muchísimo eso y saben que aunque está ese pequeño vacío, que es por lo que yo le digo a usted que no lo he alcanzado al 100%, porque está ese pequeño vacío, es algo que Dios cada cierto tiempo lo llena con algún abrazo de esas bellas, preciosas que sé que me aman. Claro. Y a veces me dan dolorcillos de cabeza también, ¿verdad? Porque las hijas también dan dolorcillos de cabeza. Sí, hay que nalguearlas pero sí, en familia, aprendimos a vivir. Aprendemos a vivir con Cristo, tomados de su mano, con el consuelo del Espíritu Santo.
Y hay algo que cuando repasaba esta historia de Victoria y conversábamos, hoy podemos ayudar mujeres y hombres que han pasado por la misma situación. Cuando Victoria abraza, déjeme decirle que si usted se ha perdido un abrazo de ella, está perdiendo un montón. Porque es ese consuelo, o sea, se siente la presencia de Dios en ella. Ese abrazo, porque a mí me los ha dado. Y ella sabe en el momento justo que tiene que llegar a darme ese abrazo. Ella lo sabe. Ni siquiera tiene que pedir permiso. Entonces, si usted está pasando una situación semejante, si usted está pasando una situación así como las que hemos pasado, que le cuento en la convocatoria para enero, voy a estar contando el testimonio. Escríbenos al número de la radio, que ya pronto va a aparecer en su pantalla, el número de la radio. Escríbenos para ir haciendo la lista de las personas que van a estar en esta convocatoria. Pero quiero decirte que hay un Dios vivo que dejó a su Espíritu Santo, que no nos dejó solos, para consolarnos, para fortalecernos, para sostenernos, y que pasamos una etapa, Victoria pasó una etapa muy triste, muy dolorosa, pero viene la etapa de caminar con Cristo, su esposo, sus hijos y ella. Victoria, para ir cerrando, porque ahora yo no sé por qué vi ahorita que nos faltaban minutos y ahora ya veo que ya tenemos que cerrar. Bueno, un consejo para estas madres y padres, ¿verdad? Son padres y madres. Sí, que solo en el Señor encontramos paz verdadera. Solo en Él, ¿verdad? Solo en Él. Y es definitivo. Solo Él puede producir esa paz. Solo Él. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que dice Filipenses 4:7, ¿verdad? Amén. Esa es, o sea, y mencionarla y decir y abrazar a alguien y tener la convicción. Cuando usted me dice de los abrazos, es una gracia del Señor, porque a mí la gente me dice y antes yo me acongojaba un poco porque las personas se acercan mucho a orar por la gente y yo me acerco a abrazar a la gente. Sí, yo lo he visto. Abrazar a la gente. Yo lo he visto. Si Dios pone algo en mi boca, lo digo, y si no, no. Sí, nada más abraza. Y cuando yo le digo a alguien que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento humano, está sobre él, es porque lo siento, que me sale de lo profundo de mi corazón, y es porque yo he experimentado esa paz. O sea, es una convicción de que existe, Gloria a Dios. de que existe esa paz, que el mundo no la puede dar, Amén, amén. que el mundo no la puede ofrecer. Amén, pero en así Él es. sí la encontramos. ¿Y cómo, Victoria? ¿Cómo es. puedo obtener paz? Es por fe. Es por fe. Amén. Aquí la palabra, todo es por fe, Así es. ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo les diría en esta tarde. Qué bueno. Es una fe que vivimos. Es una fe que vivimos porque la experimentamos. Victoria y yo hemos pasado estas situaciones y experimentamos esa paz. Sí. Esa paz. Y cuando abrazamos sintiendo el dolor de la otra. Y con el abrazo sabemos que viene el consuelo del Espíritu Santo. Yo los dejo para concluir con segunda carta de Corintios, capítulo 1, 3 y 4, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mira qué clara que está esta palabra. Podemos consolar a otros por las tribulaciones que nosotros hemos pasado, Victorita. Vea qué claro que está aquí. Así es que no es en vano que hemos pasado esto. Dios nunca manda nada malo en nuestra vida. No es que Él dice, ve y sufre. No, Dios no hace eso. Él es todo amor y toda misericordia. Pero sí se aprovecha de esa situación para sacar algo positivo y algo bueno de nosotras.
Así es que gracias por haber estado con nosotros en Tertuleando con el invitado especial. Sigue con la programación de Radio Ornán Nandayure, porque hay una alabanza, hay una adoración, hay un devocional también. Así es que hay programas bellos como Turismo con Sentido, conociendo personajes claves, Tú no estás solo. No te pierdas estos programas, aviva nuestros corazones, Pan Diario del Ministerio John Clay. No te pierdas esta programación porque va a edificar tu vida. Gracias por estar con nosotros y que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Escríbenos y cuéntanos tu testimonio. Shalom. Bueno, Victorita. Hemos culminado la tertulia del día de hoy, pero la pastora Rosario Garita y todo el equipo de producción de Radio Ornán Nandayure te invitan a disfrutar la próxima edición de su programa, Tertuleando con el invitado especial. Tertuleando con el invitado especial. Nos escuchamos.